Pues dice que sí, que está haciendo. Bueno, el control está acabando. Bueno, para quien no me conozca, soy Ana Peris. Os presento esta sesión, se llama Infecciones en pacientes con terapia biológica. El objetivo de la sesión es conocer los tipos de terapia biológica que existen, ver el riesgo de infección de cada uno y en la situación actual en la que estamos, ver cómo podemos abordar mejor un paciente con una infección que lleva un tratamiento biológico, ¿vale? Porque aquí en infecciosas cada vez lo vamos a ver más. Este es un poco el guión que seguiré, los conceptos básicos, el riesgo de infección de cada terapia biológica, la situación en la que estamos y el abordaje de la infección en este perfil de pacientes. Como conceptos, bueno, os introduzco primero. Este señor es un médico alemán, que él fue el que popularizó el término Magic Bullet para referirse a aquellas moléculas que actuaban específicamente sobre una diana concreta, intentando ocasionar el menor daño posible al huésped. Esto en teoría. A partir de aquí se desarrolló la terapia biológica. Hay muchos tipos de clasificaciones de la terapia biológica. A mí el que más me gusta es el que los clasifica en función del mecanismo de acción, porque así entiendes dónde afecta el sistema inmunitario y el riesgo de infección esperable y el tipo de infección. Y la dividen básicamente en tres grupos. Uno es la terapia dirigida, el otro es los modificadores de la respuesta biológica y la tercera es la terapia genética. Dentro de la terapia dirigida tenemos los anticuerpos monoclonales y los inhibidores enzimáticos de moléculas pequeñas, que estos lo que hacen es una molécula que actúa sobre una diana específica y concreta. Estas dianas pueden ser moléculas solubles, receptores celulares o vías de señalización intracelular. Normalmente los monoclonales van hacia moléculas solubles y receptores celulares y los inhibidores enzimáticos de moléculas pequeñas, que también llamamos inhibidores de la tirosinquinasa, atacan a vías de señalización intracelular. Y estas son las que generalmente ocasionan una depleción linfocitaria y una inmunosupresión. Los modificadores de la respuesta biológica son los que comúnmente se llaman inmunoterapia, que dentro de estos existen los inhibidores del checkpoint. Y estos también son dianas específicas que actúan en moléculas específicas que actúan en una diana concreta, pero en vez de causar una depleción, hacen una estimulación del sistema inmunitario. Y por último, dentro de la terapia genética, yo he incluido el CAR-T, aunque también lo podríamos meter dentro del grupo de modificadores de respuesta biológica. Pero al introducir un gen, cosa que veremos ahora, lo he metido dentro de terapia genética. En cuanto a la terapia dirigida, tenemos lo que hemos dicho, los anticuerpos monoclonales, que los reconoceremos porque la mayoría pues, acabarán en MAP o acabarán en CEP, y que ¿cómo se generan? Pues en un ratón inyectamos un antígeno X y le sacamos el bazo, los linfocitos B del bazo, que son los que generan anticuerpos contra este antígeno X. Y esto lo fusionamos con células de una serie maligna y creamos una molécula que se llama un hibroma, una molécula híbrida. Maduramos esta molécula híbrida y de aquí le sacamos los anticuerpos que queremos para que nos ataquen este antígeno concreto. Y estos anticuerpos monoclonales tienen la estructura, no dejan de tener la estructura de una inmunoglobulina, ¿no? Con su fracción específica para atacar a la molécula. Y son los que hemos dicho que irán a parar o bien a moléculas solubles o bien a receptores de membrana. Después tenemos el otro tipo de terapia dirigida, que son los inhibidores enzimáticos de moléculas pequeñas, que también se llaman inhibidores de tirosinquinasa, y que veremos que acaban en NIP la mayoría. Y estos son moléculas más pequeñas porque actúan intracelularmente. Lo que hacen es atacan vías de señalización intracelular. Luego esto ya lo desarrollaremos más adelante. Y tenemos los modificadores de la respuesta biológica, los inhibidores del checkpoint, que estos, para entender cómo actúan, tenemos que remontarnos un poco a una inmunidad básica, ¿no? Donde tenemos una célula presentadora de antígenos que presenta un antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad a un linfocito T. Y esta presentación se hace a través de una coestimulación, que en el linfocito T normalmente es a través del CD28. ¿Vale? Esta coestimulación entre la célula presentora de antígenos y el linfocito T es lo que activa el linfocito T y lo convierte en una molécula efectora. Sabiendo esto, ¿cuál es la diferencia entre un anticuerpo monoclonal y un inhibidor del checkpoint? Pues si vemos, por ejemplo, este ejemplo de abatacept actúa específicamente sobre la célula presentora de antígenos y bloquea el correceptor.
Esto evita que se estimule el linfocito T y depleccione el linfocito T. Aquí sí que hay una deplección. En cambio, los inhibidores del checkpoint, ¿qué hacen? Pues lo que se ha visto es que no existe en un ambiente tumoral y en un ambiente de inmunosenescencia, no existe este receptor CD28. Normalmente se expresan otros receptores en este tipo de ambientes, que son los receptores CTLA4, PD1, PDL1. Estos receptores son los que suelen aparecer en estos ambientes tumorales. Y estos receptores, en vez de estimular el linfocito T, lo inhiben. Entonces, cuando la célula presentadora le presenta el linfocito T, actúa este receptor e inhibe esta estimulación, con lo cual deplecciona. ¿Qué hace el inhibidor del checkpoint? Inhibir una inhibición. Entonces, inhibe este CTLA4, PD1, estos receptores, y al final lo que acaba provocando es una estimulación del linfocito T, con lo cual la respuesta que tenemos no es inmunosupresora, sino es más bien estimuladora. Y por último, la terapia genética, el CAR-T. No hablaremos mucho del CAR-T, solo os presentaré cómo funciona. En un paciente con una enfermedad hematológica, lo que se hace es se extrae el linfocito T. A este linfocito T se le pone un gen CAR y este gen CAR en este linfocito T se transcribe en una proteína que va a parar a ser un receptor y acaba siendo un receptor de antígeno quimérico, por eso se llama Chimeric Antigen Receptor. Y este receptor, este linfocito T con este antígeno concreto, lo que se hace es también se hace una proliferación clonal de este linfocito y se inyecta al paciente. Y al final lo que tienes pues, son linfocitos con un receptor que van a parar a una diana concreta, que es un tumor. ¿Vale? Bueno, hasta aquí la teoría. ¿Vale? Y ahora veremos el riesgo de infección. Como hemos dicho, la terapia dirigida lo que nos hará es una deplección del sistema inmunitario. Por lo tanto, esperamos una inmunosupresión y de aquí un riesgo de infección. En cambio, los modificadores de la respuesta biológica y la terapia genética ocasionan más bien lo contrario, una respuesta inflamatoria sistémica. Y es esta respuesta la que puede derivar en un uso de inmunosupresores. Y es de este uso del que se verá un riesgo de infección. Esto es un poco la teoría hasta ahora y cómo si esto lo traducimos a la práctica clínica y a nivel de evidencia científica, en cuanto a la terapia dirigida, la verdad es que sí que hay una evidencia de un riesgo de infección aumentado, pero existen ciertas limitaciones con los estudios. En general, los estudios son muy heterogéneos porque hay muchísimas terapias biológicas dirigidas y la población a la que hacen referencia es muy heterogénea también porque están indicados para muchas enfermedades. No hay una visión general en la mayoría de los estudios, sino que va dedicada a una enfermedad, a una terapia o a una infección concreta. Y la verdad es que no damos abasto con el número de terapias que hay, entonces muchos de estos estudios son antiguos. Y en cuanto a estudios randomizados, el problema que tenemos es que cuando se evalúa un fármaco biológico, el endpoint primario suele ser la eficacia de este fármaco y no tanto el efecto secundario, que puede ser una infección, ¿no? Y muchas veces está infradiagnosticada la infección porque se excluyen pacientes con comorbilidades y porque se hace un corto seguimiento y nosotros vemos que la inmunosupresión perdura muchas veces. Dicho esto es uno de los metaanálisis más importantes, que es muy antiguo, pero que recoge a casi 170.000 participantes y que lo que ve es un aumento del riesgo de efectos adversos derivado del uso de terapias biológicas de forma significativa. Y dentro de estos efectos adversos lo que ve es un aumento del riesgo de infección en pacientes con esta terapia biológica. Muchas veces, por las limitaciones que hemos dicho de los estudios, tenemos que ir a parar a registros, ¿no? Y este es uno de los registros más importantes, que es el registro español de terapia biológica en pacientes reumáticos y que sitúa las infecciones como efecto adverso más frecuente y también como efecto adverso más grave o mortal más frecuente. En cuanto a los modificadores de la respuesta biológica, los inhibidores del checkpoint, ¿qué evidencia tenemos de que no aumentan infección? Pues este es un estudio que es uno de los estudios más importantes que se hizo en pacientes con un melanoma metastásico
y en el que se incluyó 740 participantes que sobre todo estaban en tratamiento con ipilimumab, que es un anti-CTLA4. Y lo que vio es que sí que había 54 casos de infección severa. Pero cuando se fue a analizar estos 54 casos de infección severa, lo que se vio es que un porcentaje muy elevado estaban con corticoides o con infliximab. Esto en el artículo se explica como que estos pacientes tuvieron un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que necesitaron el uso de corticosteroides de infliximab y que es de aquí de donde viene el riesgo de infección. Y esto mismo también explicaría por qué hay un porcentaje elevado de pacientes con infección que tienen una biterapia, que se ha utilizado un PD1 con un anti-CTLA4. En estos también se vio un riesgo de infección aumentado y esto se explica por la misma teoría que antes. Y luego hice otro estudio para ver si también existía riesgo de infección en la terapia combinada. Entonces, esto es un estudio retrospectivo y se cogieron pacientes con quimioterapia convencional y se compararon con pacientes con quimioterapia más una inmunoterapia. Y lo que se vio es que no había diferencias, no existía un riesgo de infección aumentado en una respecto a la otra. Dicho esto, la situación actual es la que veis aquí. En cuanto a anticuerpos monoclonales, esto va de subida y se prevé que siga subiendo. Y en cuanto a inhibidores enzimáticos también. O sea, cada vez vamos a tener más terapias con más indicaciones. ¿Y esto qué es lo que produce? Pues una situación muy compleja, ¿no? Porque cuando nos encontramos delante de un enfermo con una infección por una terapia biológica, en este mismo enfermo, ¿qué podemos tener? Pues terapias biológicas previas, incluso a veces de larga duración, de inmunosupresores concomitantes, o sea, corticoides, metotrexate u otros inmunosupresores. Un desconocimiento de la terapia biológica en la que estamos. A veces hay terapias que salen nuevas y no sabes qué riesgo de infección tienen, y también las limitaciones que hemos comentado antes de los estudios. Y después que existen otros factores que de por sí aumentan el riesgo de infección, como es la comorbilidad, la edad o la propia enfermedad del paciente. Y bueno, ahora que os he transmitido la ansiedad del tema, vamos a ver cómo podemos hacer esto más fácil, cómo podemos abordar un paciente con infección que lleva una terapia biológica. Pues yo me centraré en la terapia dirigida porque es la que hemos visto que hay un riesgo de infección aumentado, y lo que dicen los expertos es que intentes ir de un manejo general a un manejo específico, que no vayas directamente al biológico y directamente a ver el riesgo de infección del biológico, sino que cojas una perspectiva más general y luego ya te permitas el lujo de ser muy especialista. Entonces, lo primero que tienes que hacer es lo que harías en cualquier paciente con una infección, que es conocer el foco, la colonización, los factores de resistencia y la epidemiología local del hospital, y tener una identificación microbiológica o información microbiológica y conocer la presencia de inmunosupresión y qué tipo de inmunosupresión. Con esto, conocer tu antibiótico, su penetrancia, su toxicidad y su espectro, y hacer la mejor elección posible. Pero en el paciente inmunodeprimido tenemos dos puntos clave, que son estos dos, que son la identificación microbiológica y la presencia de inmunosupresión. El primer punto clave es la importancia de la identificación microbiológica, y no lo digo solo yo, lo dice este señor que es un poco más importante, que es el doctor Friesman. Solo un poquito. Y que, está en la unidad de trasplante de Harvard, y que escribe este artículo hace poco, que es más, donde se cita incluso a él mismo, dándole importancia a la identificación microbiológica en el paciente inmunodeprimido. No se trata de ir escalando antibiótico, como harías en otro paciente, sino hay que tener una documentación microbiológica precoz, aunque el paciente esté estable, ¿no? Y también le da mucha importancia al hecho de investigar nuevas maneras de detección microbiológica en este perfil de enfermos. De hecho, es una de sus líneas de investigación. Y lo segundo es conocer el tipo de inmunosupresión, saber el fármaco que tenemos, qué tipo de inmunidad altera y qué infección podemos esperar. No es lo mismo tener un paciente en el que conocemos que hay una depleción del linfocito T, donde esperamos una infección oportunista, que una depleción del linfocito B, donde esperamos bacterias encapsuladas, que una primera línea con neutropenia, ¿no? Entonces, saber un poco identificar
este tipo de inmunosupresión y para ello existen guías, ¿no? Existe la guía europea que tiene diferentes documentos y cada uno de estos documentos te recoge el riesgo de infección de las terapias y lo mismo está para pacientes hematológicos. Y ahora que ya hemos visto cómo abordar al paciente de forma general, tendríamos que hacer como especialistas en infecciosas el siguiente paso, que es ser ya mucho más concreto, ir a ver si esta terapia biológica tiene un riesgo de infección asociado concreto. ¿Vale? Esto es un poco lo que repasaremos en líneas generales de algunas de las terapias más importantes. En cuanto a los anticuerpos monoclonales, el rituximab es un anti-CD20 y lo he visto en rojo porque tiene un riesgo global de infección, ¿vale? De la que quiero destacar la infección bacteriana. ¿Y qué podemos hacer para esta infección bacteriana? Vacunar a los pacientes. No está demostrada la profilaxis, sobre todo cursa en forma de neumonías. También hay un riesgo de infección viral, sobre todo de virus hepatitis B, en el que tenemos que hacer una buena profilaxis y vacunación. Y hay riesgo de infección fúngica, pero sobre todo en estos pacientes en los que tenemos una terapia inmunosupresora asociada, como son corticoides o pacientes con linfomas que hacen ciclos de RECHOP muy seguidos. La que quiero destacar es la infección bacteriana. ¿Por qué hay un riesgo de infección bacteriana? Bueno, rituximab afecta a una molécula de un receptor, que es el CD20, y el CD20 se sitúa en los linfocitos B. Entonces, lo que hace al final rituximab es atacar a la molécula de superficie de los linfocitos B en un estadio madurativo concreto, y esto lo que hace es de formas muy distintas, o por vía complemento, o por citotoxicidad, destruye al linfocito B. Y al final, con una deplección del linfocito B continua, porque rituximab suele hacer una deplección prolongada de este linfocito B, acaba apareciendo a la larga, en algunos casos, hipogamaglobulinemia. Y de aquí se deriva también pues, el riesgo de infección bacteriana, ¿no? Y esto se recoge en algunos estudios. Esto es un resumen de varios estudios en el que ven infección bacteriana con el uso de terapia biológica. Yo he subrayado a los pacientes con una enfermedad autoinmune donde se ve un riesgo de infección aumentado y dentro de estas infecciones destacaba la bacteriana. Y vieron que muchos de estos pacientes tenían hipogamaglobulinemia, ¿no? Y de hecho es bastante cuestionable si un paciente con hipogamaglobulinemia le tenemos que poner rituximab. Pero bueno, este es otro estudio, que es un estudio retrospectivo, que también, bueno, es de pacientes con una enfermedad autoinmune que reciben ciclos de rituximab y os quería mostrar un poco que ven lo mismo, que muchos de estos pacientes ya tienen una hipogamaglobulinemia. También hay otros factores de riesgo asociados para infección bacteriana, como el uso de corticoides. En cuanto a los anti-TNF, yo quiero destacar sobre todo el riesgo de infección granulomatosa de tuberculosis, pero también tienen riesgo de infección bacteriana y sobre todo de la viral del virus B. Y de la tuberculosis, muy importante hacer siempre un buen screening en este perfil de pacientes. ¿Y por qué existe este riesgo de tuberculosis? Pues esta es una diapositiva muy bonita donde se ve que, bueno, el TNF es una citoquina, ¿no? Que lo que hace es reclutar neutrófilos, linfocitos y consigue la formación y el mantenimiento del granuloma. Si nosotros rompemos este equilibrio con un anti-TNF, rompemos la formación de este granuloma. Entonces, en una parte de la diapositiva vemos que lo que sería el wild type, que es un paciente sin anti-TNF, y a la derecha un paciente con un anti-TNF. Y vemos como aquí abajo la formación del granuloma sin anti-TNF es correcta y aquí pues ya no acaba de formarse. Y esto un poco es la evidencia que tenemos. Existen muchos estudios que recogen y os presento los metaanálisis más importantes que recogen el riesgo de infección por tuberculosis en pacientes con anti-TNF versus pacientes sin anti-TNF y sitúan el riesgo de 2 a 4 veces más alto en pacientes que reciben el anti-TNF. Esto es un estudio que es bonito de un grupo italiano, de expertos italiano, que lo que hace es recoge todos los papers que hablan sobre el riesgo de infección tuberculosa y los compara con el país de procedencia y también lo que ve es que no es el mismo riesgo de unos anti-TNF que otros. En el caso de infliximab y adalimumab es mayor que en el caso de etanercept. Y
Y lo que hemos dicho, la importancia de los factores asociados, ¿no? El paciente ya de por sí, por su enfermedad de base, ya tiene un riesgo aumentado de tuberculosis. Si tiene una psoriasis, una artritis reumatoide y el tratamiento con corticoides, con metotrexate, ya tienen de por sí también un riesgo de tuberculosis. Y de los antiinterleuquinas no me voy a extender porque no tienen mucho riesgo de infección. Es solo para que seáis un mapa general. Anti-L1 y anti-L6 tienen un riesgo moderado, pero las infecciones son leves. Y anti-L12 y 23 tienen un riesgo bajo. 17 también. Y solo destacar el caso de eculizumab para que se os quede un poco, que tiene un riesgo muy alto de Neisseria, ¿vale? Y que en este caso es porque nosotros eculizumab ataca a la vía del complemento, impide la formación del complejo de ataque de membrana y este complejo de ataque de membrana es el que elimina bacterias piogénicas, con lo cual tenemos un riesgo muy alto de meningococo. Incluso se ha visto que en pacientes vacunados y con profilaxis existe una infección de brecha por el meningococo. De hecho, esta tabla son casos de pacientes que han estado correctamente vacunados y con profilaxis que han hecho una infección por meningococo de brecha. Las recomendaciones siguen siendo las dos vacunas y la profilaxis y el screening de enfermedad gonocócica en pacientes que tengan riesgo. Y por último, me voy a los inhibidores de la tirosinquinasa. En cuanto a hay muchísimos inhibidores de la tirosinquinasa. Yo he destacado los que más vemos nosotros. Son los inhibidores del JAK, que tienen un riesgo aumentado de infecciones víricas, sobre todo por herpes zóster. Los inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton, que tienen un riesgo de IFI, sobre todo aspergilosis, y los inhibidores de la fosfatidilinositol tirosinquinasa, que tienen un riesgo de infecciones también fúngicas, sobre todo neumocistis y CMV. La primera, los inhibidores del JAK. El inhibidor del JAK, el JAK no deja de ser una tirosinquinasa que está asociada a un receptor transmembrana. Entonces, cuando una citoquina se acopla al receptor transmembrana, activa el JAK. Y el JAK lo que hace es activar el STAT y el STAT actúa como una vía de señalización, un transductor de la señal hacia el núcleo. Y es el que actúa como factor de transcripción de citoquinas. Si nosotros inhibimos el JAK, estamos inhibiendo toda esta cascada y no se producen citoquinas para defendernos de infecciones, sobre todo infecciones virales. Para hacerlo todavía más interesante, hay 1000 JAKs y hay 1000 STATs. Y bueno, en este caso concreto, la vía del JAK1, STAT1, es la que cuando se inhibe da riesgo de infección viral. Y esto se recoge en muchísimos papers. Este es un metaanálisis de pacientes con artritis reumatoide, que lo que ve es un aumento de 2 veces el herpes zóster, sobre todo en contexto de baricitinib, que además esto es dosis dependiente, o sea, si a más dosis, más riesgo. E incluso es más alto en pacientes hematológicos. Y en cuanto a los inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton, muchos habréis oído hablar, ¿no?, de ibrutinib y el riesgo asociado de infección fúngica por aspergilosis. Y esto al principio no se entendía mucho, porque un inhibidor de la tirosinquinasa de Bruton se ha visto que la tirosinquinasa de Bruton está asociada a un linfocito B, ¿no? Y inhibe toda la cascada de señalización del linfocito B. Entonces no se entendía por qué un linfocito B deplexionado derivaba en una aspergilosis. Luego lo que se vio es que esta tirosinquinasa de Bruton no solo está en los linfocitos B, sino que también estaba en otras moléculas, como son los macrófagos alveolares. Entonces, al estar también dentro de los macrófagos alveolares, inhibir esta tirosinquinasa de Bruton, estos macrófagos no producían citoquinas, sobre todo TNF, que era la encargada de reclutar neutrófilos para destruir las hifas. Y entonces por fin se entendió por qué pasaba esto. Y hay muchos artículos. Este es el primero que salió, que es el que vio un riesgo aumentado de aspergilosis por ibrutinib. Y que ya si nos fijamos vemos que este porcentaje de IFI es muy variable en función de la enfermedad de base del paciente. O sea, no es lo mismo tener un linfoma que una leucemia linfática crónica. De hecho, si nos fijamos en las guías de hematología, el riesgo de IFI, de aspergilosis sobre todo, es muy variable dependiendo de la enfermedad. En una leucemia linfática crónica tenemos un 3%
y en un linfoma podemos tener hasta un 40%. De hecho, luego lo que se revisó es que el ibrutinib tenía riesgo de IFI en función de si iba acompañado o no de ciertas terapias. Para el ibrutinib en monoterapia se encontró finalmente un 3%. Para el ibrutinib con corticoides hasta un 11%. Y cuando ya se asociaba a quimio, ya se disparaba muchísimo el riesgo de aspergilosis hasta un 40%. Esto luego se ha ido reportando en el ibrutinib en monoterapia y se ha certificado que el ibrutinib en monoterapia, en este estudio que es de Estados Unidos, tiene un 3% de riesgo de aspergilosis con sus factores de riesgo asociados. Y este es otro estudio, que este es a nivel local, que este es un estudio multicéntrico retrospectivo, que es español, que este también vio un 3% de riesgo con ibrutinib en monoterapia. Por último, y ya acabo, el idelalisib, que os tiene que sonar por su riesgo aumentado de neumocistis. Lo mismo pasa, es exactamente el mismo caso que ibrutinib. Se vio que tirosinquinasa estaba en el linfocito B y no se entendía el riesgo de neumocistis. Y esto se desconoce un poco más, pero se está empezando a ver que también estaría implicado en la vía de señalización del linfocito T, con lo cual ya empieza a cuadrar un poco más. Y el riesgo que tiene es el de neumocistis, tal y como se recoge en este estudio retrospectivo, donde se compara pacientes con idelalisib versus pacientes sin idelalisib, y en el que se ve un aumento significativo del riesgo de neumocistis. Y por último, mis conclusiones son, pues, para abordar el paciente con una infección que lleva terapia biológica hay que ser generalista, pero hay que ser también especialista. Se tiene que ir de lo general a lo específico, no quedarnos solo con la terapia, sino conocer los factores asociados que aumentan el riesgo de infección, conocer nuestro fármaco biológico y su riesgo de infección, conseguir en la medida de lo posible documentación microbiológica y conocer, si las hubiera, asociaciones típicas como las que os he presentado. Y por último, para evitar ingresos, pues tenemos mi consulta. La consulta de prevención de la infección en este perfil de pacientes, en el que intentamos prevenir con varias estrategias, vacunando, poniendo inmunoglobulinas o haciendo profilaxis y tratando la infección latente, para evitar que haya tantos ingresos por infección. Molt bé. Molt bé. Molt bé, Ana. O sea, muy bien. Una pregunta. Cuando ponte a pensar que estamos de guardia y viene alguien que esté utilizando algún inhibidor de JAK, ¿hay algún tiempo en el que tienes que esperar a que haya una enfermedad oportunista?